Después de que la familia de Huyen y Ye tomara el tren de regreso a su tierra natal, un capítulo lleno de emociones y despedidas quedó atrás. La separación de Adam y la familia de Huyen fue un momento tan cargado de tristeza como de esperanza, pero nadie imaginaba que mientras ellos comenzaban su nuevo camino, Tu Vi seguía atrapada en una pesadilla en este mismo lugar. A pesar de que todos pensaban que Tu Vi ya había regresado a su hogar en el norte, la realidad era muy diferente. La joven aún enfrentaba enormes peligros, pues su exesposo no había renunciado a su malévolo plan de venderla en Camboya. El rastro de Tu Vi, siempre tan sigiloso, no la había alejado demasiado del pueblo de Huyen. Ella estaba atrapada sin poder huir de la amenaza que la acechaba. ¿Qué le deparará el futuro a Tu Vi? ¿Qué nuevos peligros encontrará en su viaje de regreso a casa? La angustia, el miedo y la incertidumbre están presentes en cada paso que da, y solo el tiempo revelará si podrá escapar de las garras de su pasado. ¿Podrá Tu Vi finalmente encontrar un lugar seguro o su viaje se llenará de más pruebas dolorosas? Para descubrir lo que sucederá, acompáñanos en este viaje lleno de drama y emoción. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las últimas actualizaciones de la historia. Lo que viene a continuación no te lo puedes perder. Después de haber sido rescatada por su suegra, quien la salvó de las garras de su exmarido Tu Vi, logró escapar rápidamente del pueblo adentrándose en un lugar desconocido para ella. Sin rumbo fijo se sintió perdida, pero en su interior había una fuerza que la empujaba a seguir adelante a pesar de todo lo que había dejado atrás. Despertó en una casa abandonada, rodeada de oscuridad y soledad. Aunque estaba a salvo por el momento, el miedo seguía siendo su compañero constante. No lograba entender cómo su exmarido y su amante habían conseguido rastrear su escondite en la cueva de la montaña. ¿Cómo sabían dónde encontrarla? ¿Cómo había sido posible que la acorralaran tan fácilmente? Gracias a la valentía de su suegra. Tu Vi había logrado escapar, pero ahora se encontraba sola en un pueblo extraño. La preocupación por la seguridad de su suegra la consumía. Aquella mujer había arriesgado su vida para ayudarla, y Tu Vi no podía dejar de pensar en lo que podría haberle pasado por su acción heroica. Agradecida y llena de temor, deseaba poder hacer algo por ella, pero no sabía cómo. Aunque su corazón ansiaba regresar al norte a su hogar, se encontraba atrapada en una realidad cruel. No tenía dinero para comprar el boleto de bus y, para colmo, el clima se volvía cada vez más feroz. Un viento gélido y la inminente tormenta amenazaban con quebrar su frágil esperanza. Con solo un simple abrigo roto para protegerse del frío, Tu Vi luchaba contra la naturaleza implacable, pero también contra el miedo de no saber qué le depararía el futuro. De repente se le ocurrió que no podía rendirse, allí no podía dejar que las circunstancias la derrotaran. No tenía otra opción. Tenía que encontrar trabajo, ganar algo de dinero y con ese dinero comprar su pasaje para regresar a su tierra natal. Sin pensarlo dos veces, se levantó con decisión, su mente llena de pensamientos desesperados, pero también de una determinación inquebrantable. El cielo empezaba a oscurecerse y una tormenta de proporciones épicas estaba por desatarse. Pero Tu Vi, con todo en su contra, decidió seguir caminando buscando su salvación, buscando un futuro que le ofreciera al menos una pizca de esperanza. Tu Vi, con el corazón lleno de incertidumbre y la mente cargada de preocupaciones, siguió su camino con determinación. Cada paso que daba era un desafío, pero su necesidad de sobrevivir
y encontrar un futuro mejor era más fuerte que el cansancio que sentía. Se acercaba a la ciudad, su esperanza era encontrar trabajo y así poder empezar de nuevo a alejarse de los recuerdos dolorosos que la acosaban. Mientras caminaba, se atrevió a preguntar a los transeúntes por la dirección hacia la ciudad, buscando orientación en cada rostro que se cruzaba en su camino. A pesar de la tormenta que arreciaba y la incomodidad de la lluvia golpeando su rostro, Tu Vi no podía permitirse detenerse. Cada gota de agua que la empapaba solo aumentaba su determinación. Pero en medio de esa adversidad, algo extraño y conmovedor llamó su atención. Cerca de un árbol, una anciana estaba sentada inmóvil, como si no le importara la lluvia torrencial que caía sobre ella. Su figura frágil y su mirada perdida hicieron que Tu Vi se acercara impulsada por la compasión. «Señora, ¿por qué está usted aquí bajo la lluvia? ¿Por qué no regresa a su casa? Déjeme ayudarla», le preguntó. Tu Vi con suavidad, tratando de comprender por qué la mujer parecía tan desconectada de su entorno. La anciana, con una expresión vacía en su rostro, levantó la mirada hacia ella sin reconocer lo que sucedía a su alrededor. Parecía no entender nada, ni siquiera por qué estaba allí. «¿A dónde voy? ¿A dónde debo ir?», murmuró la mujer como si estuviera atrapada en un espacio entre la realidad y el olvido, sin poder encontrar el camino a su propio hogar. Tu Vi, con una mezcla de ternura y tristeza, la miró y se sintió impotente ante la situación. Sin embargo, a pesar de todo, sabía que no podía dejarla allí. Tomó suavemente la mano de la anciana, sintiendo la fragilidad de su cuerpo, y le ofreció su apoyo. «Voy a llevarla a su casa. Vamos juntas, no está bien que esté aquí sola». En ese momento, Tu Vi no solo estaba ayudando a la anciana, sino también dándose a sí misma un propósito en medio de su propia lucha por sobrevivir. Sabía que no podía permitirse quedarse en la oscuridad de su propio dolor. Tenía que encontrar luz incluso en las situaciones más difíciles. Y por primera vez en mucho tiempo, el acto de ayudar a otra persona la hizo sentir que tal vez aún podía encontrar algo de esperanza en este mundo que parecía tan frío y distante. La anciana, con su mirada perdida y su voz quebrada, indicó el camino hacia su casa. Sin dudarlo ni un segundo, Tu Vi la tomó suavemente de la mano y comenzó a caminar con ella. A pesar de su propio sufrimiento, de las pesadas cargas que llevaba en su corazón, Tu Vi no pudo evitar sentir una profunda compasión por la mujer. En medio de su propia tragedia, ella no se permitió ser indiferente al dolor de los demás. Ayudar a la anciana era algo que, aunque pequeño, le daba un propósito en ese momento de desesperación. La bondad de Tu Vi no conocía límites. Aunque la vida le había mostrado su lado más cruel, ella seguía siendo un alma generosa, dispuesta a hacer lo que fuera necesario por los demás, especialmente por aquellos que se encontraban más vulnerables. La lluvia caía con fuerza, pero Tu Vi caminaba firme, guiando a la mujer sin importarle la tormenta, sin temer al futuro incierto que la esperaba. Cuando llegaron cerca de la casa de la anciana, los vecinos se acercaron y con una expresión preocupada le dijeron a Tu Vi que la mujer sufría de demencia y que su familia la buscaba constantemente, ya que ella solía perderse y vagar sin rumbo. Tu Vi, con el corazón apesadumbrado por la situación, comprendió que había hecho bien al ayudarla y se sintió aliviada al ver que la familia de la anciana finalmente llegaba. La alegría en sus ojos era evidente cuando vieron a la mujer llegar sana y salva. Después de días buscando, finalmente la habían encontrado. El sentimiento de gratitud de la familia era palpable.
y Tubí no pudo evitar sonreír aunque su alma seguía atrapada en sus propias dudas. Sin embargo, sabía que su acción había sido correcta. Ayudar a la anciana no solo la había hecho sentir que aún podía hacer el bien, sino que también la reconectó con la humanidad y la bondad que a veces parecen escasas en el mundo. Con una última mirada hacia la familia agradecida, Tubí se despidió y con el peso del mundo sobre sus hombros se encaminó nuevamente hacia su destino, la ciudad. Sabía que debía continuar su viaje, pero el rostro de la anciana y la sensación de haber hecho algo bueno la acompañarían en su travesía. Aunque su futuro seguía siendo incierto, al menos en ese momento, Tubí había encontrado algo de paz al haber sido una luz para alguien más. El sol brillaba intensamente, y mientras Tubí caminaba por el camino polvoriento, su mente seguía centrada en su suegra, la mujer que había sido tan buena con ella. La recordaba con cariño su mirada amorosa y los gestos sencillos de afecto, las comidas compartidas y las palabras que, aunque pocas, llenaban su corazón de calidez. Esa mujer había tratado a Tubí como una hija, y aunque las circunstancias las habían separado, la joven no podía olvidar su bondad. Sabía que tenía que dejar este lugar, pero su corazón aún latía por aquella mujer que siempre la había acogido sin reservas. Lo único que podía hacer ahora era desearle lo mejor, esperar que la vida le trajera paz y felicidad porque realmente lo merecía. A medida que avanzaba, Tubí sentía cómo la distancia entre ella y la ciudad aún parecía interminable. Su cuerpo estaba cansado, el sol la abrasaba, pero lo peor de todo era el hambre y la sed que empezaban a consumirla. Necesitaba encontrar algo para aliviar su estómago vacío. Sin pensarlo mucho, se dirigió a un basurero cercano con la esperanza de encontrar algo útil. En el vertedero, entre montones de escombros y basura, encontró algunas botellas y latas vacías. No era mucho, pero cada botella y lata le acercaba un paso más a poder conseguir algo de dinero. Con cada objeto que recogía, sentía una pequeña chispa de esperanza. Sabía que no era mucho, pero con esas pocas cosas tal vez podría comprar algo para comer. Después de un rato de trabajo en el basurero, logró reunir algunas latas y botellas que vendió por $1. Aunque era poco, aquel $1 era suficiente para hacerle sentir que aunque el camino era largo y difícil, no todo estaba perdido. Con su pequeño pero valioso botín, Tubí se dirigió a la tienda más cercana. Al entrar, respiró profundamente, agradecida por la oportunidad de obtener algo de comida. Compró un paquete de fideos instantáneos y una botella de agua. En ese momento, el peso de la caminata parecía un poco más liviano, aunque sabía que aún quedaba mucho por recorrer. Mientras sostenía la botella de agua, Tubí se recordó a sí misma que aunque la vida le estaba poniendo pruebas durísimas, ella seguía adelante, luchando por sobrevivir, por encontrar un lugar mejor para ella misma y para los que amaba. Cada paso que daba, cada pequeño logro, la llenaba de una determinación inquebrantable. Porque a pesar de todo lo que había perdido, Tubí sabía que su vida aún estaba en sus manos y que no se rendiría, no importa lo que viniera. Llevaba ya mucho tiempo caminando y mientras el sol comenzaba a ponerse, Tubí sabía que debía encontrar un refugio antes de que la noche la alcanzara. El cansancio de todo el día se hacía presente en su cuerpo, pero su determinación seguía intacta. Encontró un árbol grande que le ofreció algo de sombra y protección del viento frío que comenzaba a soplar con fuerza. Con sus manos temblorosas empezó a recoger hojas secas y ramitas para hacer un pequeño refugio,
el cual, aunque rudimentario, le proporcionaría algo de resguardo ante la tormenta que se aproximaba. Mientras se resguardaba bajo el árbol, sacó su paquete de fideos instantáneos, su única comida del día, y con el fuego improvisado que logró hacer cocinó los fideos. Cada sorbo de agua, cada bocado de comida le daban un poco de consuelo, pero lo que más le dolía era el silencio, la soledad en la que se encontraba enfrentando todo por su cuenta. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, el viento soplaba gélido, y Tubí, a pesar de todo, no podía evitar sentir que su destino le jugaba una cruel partida. Su cuerpo estaba agotado, su mente llena de preocupaciones, pero lo que más le pesaba era el vacío del futuro tan incierto y temeroso. Sin embargo, a pesar de la angustia que sentía, Tubí no se permitió sucumbir. Sabía que la vida, aunque llena de pruebas, también estaba llena de oportunidades para aquellos que se mantenían firmes. Con cada lágrima que caía, con cada sollozo que luchaba por salir, ella se repetía a sí misma que todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido no sería en vano. La vida podría ser dura, pero ella podía enfrentar cualquier desafío. Sabía que si persistía, si no perdía la esperanza, lo bueno siempre estaría esperándola al final del camino. Esa noche, a pesar de la lluvia, del frío y del dolor, Tubí se quedó dormida bajo ese árbol con la esperanza de que un día todo esto pasaría y encontraría finalmente la paz que tanto anhelaba. Su historia estaba lejos de terminar, y aunque el camino se veía lleno de obstáculos, su espíritu seguía intacto porque en su corazón sabía que la lucha por un futuro mejor era lo único que le quedaba. Hoy, Tubí ha dado un paso más en su viaje. Pero, ¿qué desafíos le depara el futuro? ¿Cómo seguirá enfrentando las pruebas que la vida le pone frente a ella? No te pierdas los próximos capítulos de esta historia llena de coraje, emoción y esperanza. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo momento de este emocionante viaje. Sau khi Huyền và Đệ lên tàu về quê, một chương đầy cảm xúc và những lời chia tay đã được để lại. Khoảnh khắc chia ly của gia đình Adam và Huyền vừa buồn vừa đầy hy vọng, nhưng không ai ngờ tới khi họ bắt đầu con đường mới, Tử Vi vẫn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng ngay tại nơi này. Dù mọi người đều nghĩ rằng Tử Vi đã trở về quê hương ở phía Bắc, nhưng thực tế rất khác. Người phụ nữ trẻ vẫn phải đối mặt với nguy hiểm lớn, vì người chồng cũ vẫn chưa từ bỏ âm mưu bán cô sang Campuchia. Hành trình của Tử Vi vốn lén lút nhưng không đưa cô quá sang làng Cổ Huyền. Cô bị mắc kẹt, không thể thoát khỏi mối đe dọa đang rình rập. Tương lai của Tử Vi sẽ ra sao? Bạn sẽ gặp phải những mối nguy hiểm như thế nào? Trên hành trình trở về nhà, nỗi đau khổ, sợ hãi và bất định hiện hữu trong từng bước đi của cô. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời liệu cô có thoát khỏi vòng xoáy của quá khứ hay không. Liệu Tử Vi cuối cùng có thể tìm được một nơi an toàn, hay hành trình của cô sẽ đầy dẫy những thử thách đau đớn? Để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hãy cùng chúng tôi tham gia vào chuyến hành trình đầy kịch tính và thú vị này. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những gì sắp diễn ra.